Costa Rica y con nuestros amigos, hijos y hermanos del Fondo de Agua de Santo Domingo. Yo para correr, la verdad es que es bien importante tener esta oportunidad de intercambiar con una universidad tan prestigiosa y que ha aportado tanto al tema de la formación de jóvenes para el tema de la agricultura y la ganadería, todo este tema en el que es tan conocedor y tiene una relevancia tan grande en la región. Y por eso nosotros quisimos, en medio pensando en el Día del Agua, también hablar de este tema del manejo sostenible de cuencas desde el conocimiento que nos va a compartir el profesor Guillén, y presentarles el caso de éxito del Fondo de Agua de Santo Domingo, de donde creo que pueden incluso hasta salir sinergias y algunos temas de colaboración, porque mucho de lo que hace el fondo también es buscar el manejo sostenible, el cambio de la agricultura y todo este tipo de cosas que de alguna manera u otra afectan a nuestras cuencas altas. Entonces, de verdad que no me queda más que darle las gracias, darle la bienvenida a todos, esperando que esta sea la primera de muchas actividades que podamos hacer en común. Y en nombre de nuestros miembros y de nuestro consejo directivo, pues les doy la más cordial bienvenida, les agradezco su tiempo y su interés, y espero que tengamos una tarde, un rato aquí productivo de aprendizaje para todos, y que podamos salir contentos de haber aprendido cosas interesantes sobre el tema de las cuencas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señora María Alicia. Entonces, ahora me gustaría ceder la palabra a la señora Marcela Vargas, quien es la directora de Desarrollo para América Latina de la Universidad EARTH, y también tiene unas palabras de introducción para ustedes. Adelante, señora Marcela. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes, y desde ya un agradecimiento a EcoRed por la invitación. A continuación me gustaría compartir con todos ustedes un poco sobre nuestra institución. Desde hace más de 30 años, la Universidad EARTH ha preparado jóvenes de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia para que contribuyan con el desarrollo sostenible de sus países y construyan sociedades prósperas y justas. EARTH ofrece un programa de pregrado de 4 años en ciencias agrícolas, dirigido por una facultad internacional que brinda educación con bases científicas y técnicas, haciendo énfasis en valores éticos, empresarialidad, liderazgo, compromiso ambiental y social. El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Universidad EARTH es dinámico y participativo. Utiliza un enfoque experiencial y centrado en el estudiante. Nuestra misión es formar líderes que puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades y de los más de 52 países de donde proviene la comunidad, compuesta por más de 2.500 graduados, más de 400 estudiantes, de los cuales un 49% son mujeres y un 81% proviene de comunidades rurales. Actualmente contamos con 42 graduados dominicanos, hombres y mujeres, que lideran soluciones para sus comunidades de origen, además de 4 estudiantes activos. Estamos procurando generar alianzas con organizaciones públicas y privadas en República Dominicana en temas de educación y desarrollo sostenible, para multiplicar el impacto de nuestros graduados. El plan de estudios tiene una visión amplia de la agricultura sostenible y manejo de recursos naturales, brindándole a los estudiantes oportunidades de dirigir su propio negocio, realizar una pasantía internacional y trabajar con los miembros de las comunidades rurales para hacer frente a problemas reales. De allí, la experiencia de nuestra facultad, graduados y estudiantes en la búsqueda de soluciones para los problemas actuales. Es un honor ser parte de este espacio para reflexionar sobre un tema tan importante como lo es el recurso hídrico. Espero que disfruten de este webinar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Marcela, por esas palabras de introducción que realmente sirven bastante para los participantes que no son de allá, entren en contexto sobre qué es la institución y los temas que vamos a tratar hoy.
Entonces, en estos momentos voy a presentar al profesor Luis Guillén Brenes, quien es académico de la Universidad EARTH y va a estar tratando distintos aspectos relevantes en lo que es la investigación y la conservación del importante recurso que es el agua. Así que la palabra es suya, señor Guillén. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación de correr. Yo les voy a hablar sobre manejo sostenible de cuencas y de hecho es un tema que me apasiona. Yo empecé estudié biología en la Universidad de Costa Rica y me centré en recursos acuáticos. Luego, hice una maestría en gerencia de proyectos y con todo esto me di cuenta que necesitaba de una ingeniería para proponer soluciones adecuadas para la problemática actual, la problemática de aguas, la problemática de cuencas, y no solo de agua potable, sino también aguas residuales y cómo estas dos interactúan y también cómo interactuamos con los ecosistemas. Siguiente, por favor. Ok, es importante mencionar un poco sobre la historia de cualquier asentamiento y la importancia que tiene, por un lado, la agricultura, que nos permitió asentarnos en un sitio y no seguir como nómadas, sino generar y crear asentamientos. Bueno, esta es una fotografía de la EARTH en sus orígenes. Ahí estaban construyendo la cafetería, pero bueno, eso es un poco para enseñar un poco la universidad en sus orígenes. Siguiente, por favor. Los asentamientos, desde el inicio, si vemos el mundo, se crearon alrededor de ríos. Un ejemplo de esto es el antiguo Jericó, que es uno de los asentamientos más antiguos del mundo, hace más de 10.000 años, y este se ubica cerca del río Jordán. Siguiente. Y también uno de lo que vemos o de la importancia de estar cerca de los ríos es que también aquí los mismos ríos fertilizan las llanuras y los valles que generan producto de las inundaciones naturales y normales del río. Algunas veces se desborda, además se sedimentan aquí materiales orgánicos que presentan nutrientes que ayudan a fertilizar estos campos. Otro ejemplo de esto es Mesopotamia. Aquí tenemos una gran cantidad de asentamientos y básicamente su significado es entre ríos. Aquí están presentes los ríos Tigris y Éufrates, que ayudan con esta fertilización de los campos. Esto es desde el 6000 antes de Cristo. Siguiente, por favor. Egipto, una civilización muy estudiada, muy importante a nivel mundial. Esta civilización inició en el 3150 antes de Cristo y se encuentra en el río Nilo. Y, por supuesto, tenía mucha conexión con este río y gracias a este río es que creció, ¿verdad? Y tuvimos una civilización tan rica y tan importante a nivel histórico. Siguiente. Roma es otro ejemplo. Aquí tenemos el río Tíber. Para los romanos fue muy importante y para nosotros también, todos sus obras de ingeniería, sus obras de sus acueductos
pero también sus obras de saneamiento, su alcantarillado o la cloaca máxima. Aquí tenemos, un dibujo de esto. Esta es una obra de saneamiento, no una obra ambiental, ¿verdad? Aquí la idea era que estas excretas se transportaran lo más lejos posible de la gente, y bueno, lamentablemente el río todavía tenía su impacto, ¿verdad? Sufría su impacto negativo de toda esta materia orgánica que llegaba a sus aguas. Siguiente. Londres, este es otro ejemplo, con el río Támesis. Bueno, desde la época medieval hasta la época victoriana, tuvimos problemas de contaminación seria de este río, tanto así que le llamaban el Gran Hedor. ¿Okay? Las obras de alcantarillado quedaban cortas. Por supuesto, no teníamos en ese momento plantas de tratamiento y no conocíamos esa relación con los microorganismos. Siguiente. Por supuesto, no menos importante, tenemos a Santo Domingo. Bueno, como todos ustedes saben, uno de los ríos más importantes de Santo Domingo es el río Osuna, y este asentamiento lo creó Bartolomé Colón, y por aquí entró a Santo Domingo. Entonces también es un río importante para el turismo, y lamentablemente, al igual que San José, los ríos de San José se encuentran muy contaminados, que de hecho es el siguiente ejemplo que les tengo. Aquí tenemos, bueno, una imagen de San José, esta mediante Google Earth. Aquí tenemos dos ríos importantes. El de arriba es el Torres y el de abajo es el María Aguilar. Y lo ven completamente sofocado por San José. Entonces, de hecho, estos son dos de los ríos más contaminados. Pero recapitulando estos ejemplos, podemos ver que las sociedades humanas se han desarrollado junto a los ríos y también gracias a estos. Estos han creado llanuras y valles fértiles para cultivar, nos proveen y nos han proveído de agua fresca, son corredores biológicos para animales. Esto también es importante para utilizar estos recursos, ojalá y de forma sostenible, o por lo menos se ha utilizado históricamente. Además, sirve para transporte, como el caso de Bartolomé Colón. Y bueno, lamentablemente también ha sido utilizado como eliminación de excretas históricamente. Sin embargo, bueno, ya sabemos que esto es un problema para el río y también un problema para nosotros, al final de cuentas. Siguiente. Bueno, es importante analizar detenidamente las cuencas. Cada cuenca es una historia distinta. Cada cuenca posee interacciones distintas, lo natural y lo social. Por eso es importante hacer una primera investigación, un primer análisis de cuáles son esos servicios que nos brinda y cómo estamos perjudicando los ríos. Adelante. Para esto es importante saber qué es una microcuenca, qué es una subcuenca y qué es una cuenca hidrográfica. Bueno, al final de cuentas, es una unidad geográfica donde discurren las aguas y llegan a un mismo punto, ¿ok? A un río principal que desemboca en el océano, en el caso de cuencas exorreicas,
en un lago que no tiene conexión con el mar, en el caso de cuencas endorreicas, y también en el caso de cuencas arreicas, donde se infiltra en el terreno, por ejemplo, bueno, también ahí está este concepto y también existe este tipo de cuencas. Entonces, al final, deberíamos, ya esto son unidades reales. Recordemos, los límites no existen en la naturaleza, los límites políticos, los límites de países o los límites de regiones, y estos sí son límites reales, son límites naturales, y bueno, aquí también existe una gran variedad de actividades que se desarrollan, que es importante mapear. Que es importante mapear, es importante conocer cómo están asociadas las sociedades y estos asentamientos y actividades sociales al río. Y luego tenemos otra forma de ver las cuencas. Bueno, tenemos una cuenca alta, ¿verdad? La cuenca media y la cuenca baja. La cuenca alta es donde nace el río. ¿Ok? Aquí tenemos pendientes altas, podemos tener mucho acarreo de material por parte de las aguas, y luego en la cuenca media ya esa pendiente no es tan pronunciada. Aquí tenemos muchos asentamientos, igual que en la parte baja o en el curso bajo o cuenca baja. También tenemos entre estos dos la mayoría de asentamientos en el mundo. En la cuenca media se da un equilibrio entre el material que se sedimenta y el material también extraído nuevamente hacia la zona baja. Y en la zona baja tenemos más el depósito de material, tenemos desembocaduras, la desembocadura de este río principal o de este cauce principal al mar o a lagos, por ejemplo. Adelante. Y bueno, también tenemos, también hay importante saber el ciclo hidrológico del lugar, cuál es la precipitación, cuál es la evapotranspiración, o sea, donde no solo es la evaporación, como por ejemplo pasa en los lagos, por ejemplo, sino también la evapotranspiración, donde ya tiene que ver la cobertura, ¿verdad? Y aquí ya entonces empezamos a pensar en qué sucede en las zonas urbanas. En el bosque tenemos evapotranspiración, las plantas absorben esa agua y transpiran. Y eso también ayuda a regular la temperatura. Tenemos la infiltración, donde se recargan mantos acuíferos. Además tenemos escorrentía. Aquí tiene que ver mucho la pendiente, el tipo de suelo, la cobertura del suelo. Y ya entonces vamos pensando, ok, si se genera una zona urbana y hay impermeabilización, hay puesta de concreto, vamos a tener más escorrentía. Intensidad de lluvia, ok, entonces ahora con el cambio climático, con estas lluvias cada vez más intensas, vamos a generar un pico de caudal que va a perjudicar el río, o que va a tener picos inusuales o por lo menos no naturales históricamente en el río, y también podría generar inundaciones donde antes no las había. Y la morfología de la cuenca también es muy importante. Y luego, bueno, claro, el caudal normal del río y cómo la forma de la cuenca genera una respuesta en el río, una respuesta tal vez puntual o una respuesta específica en cada una de las cuencas. Adelante.
Ok, gracias. Y con respecto a servicios ambientales y ecosistémicos o ecosistémicos, esto es todo lo que estos ríos o estos ecosistemas le dan al hombre, los servicios y los productos que nos dan, ¿verdad? Tratamiento de agua, estos son servicios gratis, ¿verdad? Pero los tenemos que proteger para no perderlos. Tratamiento de aguas, recarga de mantos acuíferos, control de inundaciones, regulador de temperaturas, nos da una belleza escénica importante y puede utilizarse para el turismo también. Secuestro de carbono, producción de recursos naturales. Tenemos control de enfermedades también. Esto es importantísimo. Gracias a estos ecosistemas también podemos proteger nuestra biodiversidad. Protege el agua, ¿verdad? Estos ciclos de agua. Nos da alimento, nos da agua, nos da combustibles, fibras, medicamentos pueden salir de aquí. Y también tiene la parte espiritual, ¿verdad? La parte espiritual. Para muchas culturas, los ríos también fueron dioses en su momento, por la importancia que tenían, ¿verdad? Como por ejemplo Egipto. Siguiente. Entonces, ok, ya conociendo todo esto, ¿cuál es el síntoma de los ríos urbanos? ¿Cuáles son los síntomas de ese síndrome del río urbano? Adelante. Bueno, primero, como ya les mencioné, esta impermeabilización de las zonas genera caudales picos muy marcados y fuera del comportamiento natural del río. Esto produce inundaciones, hay un problema directo, ¿verdad? Para el ser humano, hay personas que pierden sus casas. Luego también por la contaminación hay algunos ecosistemas que se pierden río abajo o en la desembocadura, como son los manglares, como son también los arrecifes coralinos, y esto también elimina esta protección, eliminamos este servicio que brinda este ecosistema de protección ante marejadas, y eso es un problema enorme. La elevada concentración de nutrientes produce eutroficación y los contaminantes también aumentan producto de esta escorrentía, producto también de la contaminación con aguas residuales. Se reduce la riqueza biológica, se reduce la biodiversidad. Se da la dominancia de especies tolerantes, algunos de estos mosquitos. Ya no tenemos las especies que se comen, que se alimentan de estos mosquitos. Reducción de oxígeno, esto mata peces. Ya no tenemos entonces el recurso pesquero, donde hay un cierto sector de la población, familias completas, que, que utilizan este recurso para alimentar a su familia. Muerte de peces y, por supuesto, mal olor. Adelante. Entre las causas, como ya les mencioné, la impermeabilización de las cuencas. Yo creo que ya estoy excedido en el tema. Usurpación esa usurpación de zonas riparias o riberinas de los ríos produce también inundaciones. Creamos estructuras civiles para cambiar el cauce de los ríos y generamos más bien canales y no ríos, ¿ok? Y bueno, la contaminación por residuos sólidos, por aguas residuales. Esto es causa de todos estos síndromes del río urbano. Adelante. En cuanto a los problemas, bueno, también aparte de la pérdida de estos espacios urbanos de gran belleza, de gran plusvalía, también estamos perdiendo atractivo turístico,
estamos perdiendo zonas de recreación urbanas. Además, muy importante, estamos perdiendo estos servicios ambientales que nos genera estos ecosistemas. Pérdida de biodiversidad y ecosistemas, y va a afectar ecosistemas río abajo. Adelante. Ya todo esto lo mencioné. Ok, en cuanto a los proyectos de restauración y rehabilitación de sistemas ecológicos y sociales, porque hay que ver estos ecosistemas no solo como sistemas naturales, sino también esta interacción entre ambientes ecológicos y sociales, como un socioecosistema. Adelante. Para esto es importante saber, conocer realmente el problema. Esto se hace generando una línea base, con indicadores reales, cuantitativos, no me parece o no la parte subjetiva, sino intentar ponerlo en números. Indicadores físico-químicos como pH, como temperatura, concentración de nutrientes, metales pesados o compuestos particulares. E indicadores biológicos también. Y en esto es muy importante incluir a la población, ¿ok? Dar a conocer los resultados, motivarlos, hacerlos parte de este análisis y de este monitoreo constante. Bueno, en indicadores biológicos tenemos bacterias termotolerantes, como es el caso de Escherichia coli, o de organismos indicadores como macroinvertebrados. En Costa Rica tenemos el BMWP, que lo que hace es, bueno, básicamente analiza las familias de insectos que tenemos en el agua y les asigna un puntaje. Entre más bajo es ese puntaje, bueno, o más bien entre más alto el puntaje, simplemente por cantidad de familias, mejor está el río. Si no, ya el puntaje va a ir disminuyendo. Y esto, por supuesto, que es un indicador de qué tan sano o qué tan mal está el río. Adelante. Un mapeo de la microcuenca. Recordemos, ¿por qué les menciono la microcuenca? Bueno, porque es la unidad más pequeña y es más fácil de hacer un proyecto por microcuencas específicas y luego alinearlos todos juntos con la subcuenca y más tarde con la cuenca, ¿verdad? Ahora bien, es importante saber, o sea, delimitarlo, conocer sus límites, conocer su divisoria de aguas, pero también es importante la parte urbana. ¿Quiénes son los que están presentes en esta microcuenca? ¿Quiénes son los que la usan? ¿Por dónde pasa? Y conocer todo, no solo la parte hídrica, sino también la parte social de esta cuenca. Y, por supuesto, no olvidar los alcantarillados y las carreteras, porque esos son también lugares de contaminación puntual. Adelante. Conocer los involucrados. Aquí tenemos gobiernos locales, sector empresarial, centros comerciales, líderes locales, residencias, urbanizaciones, instituciones ambientales y sociales. Además tenemos sectores cuyo estilo de vida están íntimamente ligados a cada uno de estos ríos y de estas microcuencas. Adelante. Luego es importante conocer los objetivos y las perspectivas. ¿Qué se quiere de este río? Algunas de estas van a entrar en conflicto. Pero bueno, la idea es tener metas claras. ¿Ok? Tener metas claras. Por ejemplo, si alguno quiere hacer un parque y hacer diques, va a entrar en problemas también con
con el recurso pesquero, por ejemplo, río abajo. Entonces, hay que definirlo muy bien y también intentar buscar objetivos comunes. Adelante. Esto no es fácil. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son algunas de las soluciones que debe tener un plan de este tipo, un plan de manejo de cuenca? Plantas de tratamiento para aguas residuales, ya conociendo el mapeo del río y conociendo la calidad de varios puntos, ya podemos saber dónde hay descargas puntuales. Y también, entonces, hacer estos cambios por el bien del río y por el bien de nosotros mismos. Sistemas innovadores de tratamiento de aguas de escorrentía. Recordemos que aunque tenemos que proteger, por supuesto, las márgenes de los ríos, los humedales riberinos, las llanuras de inundación, también recordemos que hay alcantarillados pluviales que desembocan directamente al río. Entonces, sí es importante también hacer sistemas innovadores para tratar estas aguas antes de que se viertan, como algún tipo de filtro, como algún tipo de malla para atajar todos estos residuos sólidos. El monitoreo continuo por parte de las autoridades, o sea, un control top-down, pero además de los gobiernos locales o grupos locales, y esto es importantísimo, para promover ese sentimiento de pertenencia, que sean ellos los que monitoreen el río, ¿ok? Y que haya esa comunicación constante también con las autoridades. Adelante. Y ahora, más bien, les quiero presentar a don, a don Federico Cartín. A don Federico Cartín, él es de Rutas Naturbanas. Este proyecto en realidad es un proyecto titánico, donde la idea es que estos ríos y que este ecosistema sea parte también de la zona urbana. Don Federico, ¿cómo le va? Muchas gracias, Luis Eduardo. Un Más placer bien, acompañarles. Gracias. Disculpe que me tomé mucho tiempo, pero me encanta el tema. Adelante, disculpe. Muchas gracias. Necesito nada más que me dejen presentar. Creo que mientras esté presentando la suya, listo. Bueno, primero que todo, un placer acompañarles. Sin dar a entender demasiado de mi edad, casualmente me tocó estar en la inauguración de la Earth en otra época de coro infantil y además soy muy fan de República Dominicana en varias oportunidades. De hecho, tuve la oportunidad de ver también el río Isabela y el río Osama, perdón, y son ríos que creo que tienen ciertas características en común con el proyecto que aquí estamos haciendo en Costa Rica. Y además, y bueno, que tiene también ciertas enseñanzas que espero sean aplicables a diferentes entornos. Como decía Luis Eduardo, bueno, yo soy economista, soy planificador urbano, mi campo es otro, pero evidentemente en una era de crisis y cambio climático, uno de los temas que impulsamos desde sociedad civil fue justamente este proyecto de zonas urbanas, que es el que les voy a hablar hoy. Como decía Luis Eduardo, está ubicado principalmente en la Cuenca Media, en la región metropolitana de la capital de San José. Y bueno, y casualmente, como bien decía Luis Eduardo, una gran parte de las ciudades se constituyen en torno a diferentes cuerpos de agua, sean mares, lagos o ríos. En nuestros casos, en el caso de San José, Costa Rica en particular, nuestros ríos no eran ríos navegables, eran ríos mucho más pequeños. Pero eran muy importantes en la medida en que también permitían irrigar mucho de la agricultura, en particular el café, y de hecho ese café, casualmente la brosa, se convierte en la primera contaminación sistémica digamos, del ecosistema de los ríos urbanos, y que desencadena desafortunadamente también uno de las cuencas de río más contaminadas de toda Centroamérica. Perdón, creo que a alguien se le abrió el micrófono. Igual.
Ya, muchas gracias. Bueno, casualmente eso es una foto de San José, y una de las grandes dicotomías que encontramos en nuestras ciudades es particularmente esta división entre lo natural y lo urbano. Esta casi en un país que vive del ecoturismo, donde la naturaleza es tan importante, hemos básicamente invisibilizado estos espacios. Y si notan, la mayor parte de estos edificios, esto es en un barrio de bajos recursos al oeste de San José, no hay un aprovechamiento ni de la belleza escénica ni de lo mucho que puede ofrecer ese espacio. Desafortunadamente, no todos los ríos urbanos están en esa situación. Una de las temas importantes tiene que ver justamente con la constitución legal de estos espacios. En Costa Rica, el retiro del río hasta el límite constructivo de la propiedad en efecto, son privados, pero tutelados por la ley forestal. Entonces inhiben la construcción, y aquí lo que podemos ver es que con la mejor de las intenciones, bueno, como reza el proverbio, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Hay una excelente intención de proteger estos bordes, pero desafortunadamente han dado paso a construcciones ilegales, han dado paso a un lugar donde se desechan residuos sólidos, ha dado paso también a un río que no está en la situación en la que hubiera deseado quienes originalmente escribieron esa ley forestal. Entonces, pero lo que sí podemos ver es que las personas dentro de la ciudad están utilizándolo como un atajo para poder movilizarse de un lado al otro en forma más eficiente o en forma más rápida. Y entonces, esto es un poco lo que nosotros estamos promoviendo desde Rutas Naturbanas, es justamente aprovechando este espacio privado, hacerlo acceso público y permitiendo también, además, entonces, el encuentro, la dotación de espacio público, la dotación de mayor seguridad, y también es una forma de proteger el borde del río, precisamente para evitar que se construya y ergo impermeabilice también una parte importante que es lo que están manejando las escorrentías. Y uno de los temas importantes, no voy a entrar a leer todos estos temas, pero una de las áreas, lo que pueden ver en el mapa en la esquina inferior, es que nosotros estamos interconectando 5 municipios desde sociedad civil. Y eso hay un tema que es la correspondencia entre el nivel de los gobiernos o el nivel de gobernanza, y un tema que muchas veces se sale de la jurisdicción propia de los municipios. Es decir, los ríos atraviesan varios cantones, pero no hay una municipalidad que pueda realmente gobernar todos esos pequeños tramos que se mueven en diferentes territorios. Entonces, desde Rutas Naturbanas, como un ejercicio, estamos haciendo quizás el primer ejercicio de infraestructura y de protección a nivel metropolitano. Y bueno, y parte de la intención es poder convertir espacios que más bien han generado este tipo de realidades a una política pública visualizada en cierta medida de cómo poder interpretar o reinterpretar, digamos, cómo reinterpretar esos espacios por lo menos en zonas urbanas, haciendo esa distinción, ¿verdad? Y que podemos habitarlos en una manera en que más bien nos ayude a protegerlos y a regenerarlos. Y en ese sentido, eso es un proyecto que ya además ya arrancó, ya es un proyecto que es una realidad, ya pasamos del render al poderlo apreciar. Todo el proyecto, de hecho, todas las estructuras siempre van en pilotes, justamente para permitir que la escorrentía pueda bajar. De hecho, esta área verde que ven entre la estructura del edificio y la ruta naturbana, que es un espacio para movilidad activa, es decir, solo bicicletas, peatones, corredores, etcétera. Ahí lo que tenemos es justamente uno de los ejemplos de una solución basada en la naturaleza, que lo que está permitiendo es que la escorrentía que viene del norte del sitio, que está un poquito más arriba, logre pasar por una serie de estanques de biorremediación, donde entonces permite que muchas de las grasas, por ejemplo, de los vehículos que están en las calles aledañas, puedan irse absorbiendo, y además también maneja el flujo de la velocidad con la que el agua en épocas lluviosas en este país es un poco fuerte, y es una manera de controlar también la velocidad a la que entra el agua al río, previniendo así también inundaciones. Entonces estamos cambiando no solo la forma en que la ciudad da el frente y no la espalda al río, sino también estamos generando una oportunidad para poder hacer diferentes o tener diferentes maneras de poder ver o de poder hacer un tratamiento integral de los ríos. Y bueno,
rutas en este momento ya tienen la prevista, aquí es donde termina, digamos, estos primeros son como 700 metros, ya pensado para poder continuar con 1 kilómetro más que está donando el sector privado también en terrenos aledaños, y se va a ver más o menos esto es donde se abre y logra, eventualmente va a llegar a este punto. Como pueden ver, todo va en piloto, es casi como haciendo una pequeña acupuntura sobre el terreno, precisamente para asegurarnos que esto continúe su función de corredor biológico y además también de manejos correntías. Y uno de los elementos importantes también ha sido el proceso de participación ciudadana con comunidades. En el 2018, de hecho, estuvimos abordando alrededor de 30 distintas comunidades en toda la región, casualmente para informar el proceso de que se avecinaba. No sabíamos, casualmente, esta es una foto de la comunidad cercana a donde voy. Se están planteando casi 3 kilómetros de rutas natururbanas en unos terrenos vacíos, y la forma en que logramos fue empatar a 2 inmobiliarias que son competencia, lograrlas hacer, invitarlas a que vieran en esto un espacio de colaboración, y pusieron su competencia de lado y pudieron compartir planos para poder construir rutas natururbanas en esta zona que está apenas iniciando. Y lo interesante es que ellos entendieron también el concepto que están dejando casi que el 60-70% libre, es decir, en zona verde, dejando un espacio de acceso al público y generando, digamos, una plusvalía importantísima y digamos, un activo enriquecedor para su apuesta inmobiliaria, y además haciendo este tipo de dotaciones de espacio que son las que están ya iniciando construcción. Este es el otro proyecto que se conecta, que se llama Núcleo Sabana, y haciendo un proceso, por supuesto, de no solo de infraestructura, sino también de siembra de especies nativas que nos ayuden y que dan diferentes servicios ecosistémicos. Eso es otra vista de lo que está proyectado. Este es el terreno hoy día. Una de las áreas casualmente que tenemos, que estamos trabajando muy fuertemente, es un pasto elefante, que es un pasto invasivo que se sembró hace ya unos 100 y pico de años, principalmente para ganado, traído de África, con la problemática que no permite que especies nativas puedan crecer porque amarra casi que con 1 metro de raíz, y estamos ahora en todo el proceso de reconversión de la capa vegetal también en paralelo, justamente porque Rutas Natururbanas no es un proyecto solamente de movilidad y no es un parque lineal tampoco, porque lo que le estamos dando es un valor utilitario, pensando como economista, un valor utilitario a este tipo de entornos, un valor que es de desarrollo inmobiliario, pero al mismo tiempo que está habilitando la regeneración ambiental de estos ecosistemas. Tenemos varios indicadores, no voy a entrar en muchos de ellos, pero Rutas no es nada más un proyecto que es bonito, es un proyecto que por un lado representa una oportunidad de mejorar los ingresos de las municipalidades al poder generar un catálisis de desarrollo, está permitiendo también eventualmente en un país que vive del ecoturismo, está permitiendo casualmente poderle inyectar dinero desde vía ecoturismo urbano, y reduciendo también además el costo que tienen las personas que utilizan transporte público a por fin encontrarse con infraestructura que es segura y amigable. Y ahora que estamos bueno, ya cumplimos 1 año de estar en pandemia, es una manera también, es una manera de generar infraestructura que reduce el riesgo de contagio al permitir movilidad distanciada y al aire libre, que es tan importante. Y al mismo tiempo también está inyectando de seguridad ciudadana, porque las partes de traseras de los ríos se han convertido o eran tradicionalmente lugares a donde ocurrían algunos actos, digamos que no legales, y aparte que generaban presión de inseguridad a muchos de los edificios que estaban alrededor o de las construcciones alrededor. Entonces realmente Rutas es una propuesta que es sistémica y que trata de abordar varios elementos para poderlo hacer. Con ello cierro, porque tenía unos poquitos minutos, pero bueno, cualquier cosa, aquí está nuestra página web, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y con gusto más adelante, tal vez en la etapa, momento de preguntas, respuestas, con gusto puedo responderles algunas que tengan. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, señor Cartín, por esa presentación. Un proyecto, la verdad, muy interesante, ya que no solamente promueve la conservación de un recurso tan importante como el agua, sino también otros aspectos como es el uso sostenible de los recursos y la biodiversidad. Y gracias también al señor Guillén por su presentación inicial de conceptos que exponen bastante importancia a la hora de hablar de la conservación del recurso del agua. Antes de pasar la palabra, me gustaría recordarle a todos los asistentes que pueden utilizar el chat, está habilitado para todas las preguntas que tengan, alguna inquietud o algún comentario que deseen hacer, y al final de la última sesión estaremos respondiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias y ahora paso la palabra a Patricia Abreu, quien es directora del Fondo Agua, un mecanismo bastante innovador para la conservación de cuenca que estará presentando acerca de cómo funciona esta estrategia. Así que muchas gracias, Patricia. Adelante. Muchísimas gracias, Ámbar, y bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias tanto al señor Cartín como al profesor Guillén, que también dieron unas informaciones muy interesantes para nosotros, que creo que servirán también de experiencia para la República Dominicana. Pues a mí me toca entonces hablar un poco sobre lo que es el Fondo de Agua Santo Domingo, que es un modelo de gestión para garantizar el reabastecimiento y el saneamiento de los ríos Osama, Jaina y Nizao, que son, vamos a decir, las grandes cuencas productoras y que abastecen nuestra gran ciudad, el Gran Santo Domingo. Adelante, por favor. Como habíamos visto anteriormente en una lámina también del profesor Guillén, aquí tenemos lo que es un escenario de cuencas hidrográficas. Primero, en la ilustración se puede observar esta cuenca hidrográfica, donde se muestran las comunidades que están en la parte alta y los usuarios en la parte baja. La cuenca cumple una función de captación y purificación del agua, también ayuda a mitigar las inundaciones y como recarga de los acuíferos, beneficios que en su mayoría no son aprovechados por los usuarios de la parte baja de la cuenca. No obstante, la parte alta de la cuenca es una zona que tiene mucha sensibilidad a deforestación, o sea, en detrimento de su y también a contaminación. Y entonces el Fondo de Agua aquí pues viene a intervenir como un mecanismo innovador financiero que canaliza recursos hacia esos usuarios de las cuencas altas productoras de agua para garantizar su conservación. Adelante, Ámbar. Bueno, ahí está la grafiquita y aquí se ve todo el ciclo como estuvo mostrando el profesor Guillén también, cómo funciona esta cuenca. Adelante. Nosotros tenemos varios fundadores del Fondo de Agua. En la parte académica tenemos a la fundación de la UNFU, de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Tenemos también al Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Desde el punto de vista empresarial tenemos a Bepensa Dominicana, la Fundación Propagás, el Grupo CIT o Mercacit, el Grupo Universal, que es una aseguradora, y la Fundación Popular. Desde el punto de vista no gubernamental, tenemos a la organización no gubernamental norteamericana de Nature Conservancy, tenemos al CEDAF, EcoRed, que son nuestros anfitriones de hoy, la Fundación Surfuturo y Pronatura. Todas estas son organizaciones de larga data en la República Dominicana trabajando los temas ambientales y de sostenibilidad. Y en la parte gubernamental, como grandes aliados, tenemos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Corporación de Alcantarillado y Agua Potable de Santo Domingo, la CAS. Adelante. También nosotros pertenecemos a lo que llamamos la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que es una iniciativa aún mayor, donde aquí están los grandes contribuyentes. Está la Fundación FENSA, de Nature Conservancy, el GEF, también el Ministerio de Cooperación de Alemania, de la República de Alemania, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante. Aquí hay un mapa de todos los fondos de agua que componen la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Hay hasta el momento 26 fondos de agua creados. En el momento de esa lámina eran 13 fondos en proceso de creación. Ahora ya hay más, hay 14. Y como ustedes pueden ver, en la República Dominicana hay 2. El nuestro, que es el Fondo de Agua Santo Domingo, y nuestro hermano y amigo Fondo de Agua de Yaque del Norte. Ahí están cubiertas las 2 cuencas más grandes que hay en la República Dominicana y que alimentan las grandes ciudades. Adelante.
Aquí nuevamente están los socios y aliados del Fondo de Agua de Santo Domingo representados. He mencionado algunos, pero aquí aparece también AES, Ejejaina, Cormidón, Mardón. Hay una amplia gama, desde academia hasta organizaciones no gubernamentales, aseguradoras, tenemos minería, tenemos también generadores energéticos, productores de cemento, instituciones bancarias, la cervecería. Como ustedes verán, es una amplia gama de socios que también forman parte de Corret, que han apostado por el Fondo de Agua como un mecanismo para poder restaurar en gran escala nuestras cuencas hidrográficas, específicamente para Santo Domingo. Adelante. Tenemos una gobernanza en el Fondo de Agua de Santo Domingo compuesta por una junta directiva que la preside el señor Roberto Herrera, quien es nuestro presidente, que forma parte de Corret, inclusive fue el primer presidente de Corret. Juan Roberto Amel, que es el vicepresidente, que pertenece al grupo Bepensa. Doña Rosa María Bonetti, mejor conocida como Doña Pirigua, a quien queremos mucho, que veo que está también aquí acompañándonos, que es directora. Doña Melba Segura de Grullón, que es de la Fundación Sur Futuro, quien también es directora. Felipe Suberví, que es el director ejecutivo de la CAS, quien es nuestro secretario. Francisco Núñez de TNC, que es director, y José Armenteros del grupo CID, que es nuestro tesorero. Muy activos todos, adelante. Como yo le decía, el Fondo de Agua de Santo Domingo es un mecanismo innovador que utiliza las fiducias. Es el primer fideicomiso filantrópico verde que se crea en el país. Tiene una fiducia que es nuestra representante legal. Ahí van todas las contribuciones voluntarias de personas sensibilizadas, de empresas, de cualquier interesado. Va hacia la fiducia a capitalizarla. Tiene esta junta directiva. Tenemos este fondo de capital creciente y entonces todos estos intereses que se generan de la fiducia pues van a ser implementados directamente a las comunidades, a los comunitarios y a estas cuencas altas y bajas, específicamente las altas, para que los beneficios lleguen directamente a la comunidad y vayan a la restauración de estas cuencas. Espero que si le das adelante. Aquí tenemos la estructura institucional. Como yo les había comentado, hay que darle un poco más para que aparezcan las otras laminillas en la gráfica. Exacto, aquí está la Asamblea General que tenemos, está la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, hay un comité administrativo y un comité asesor y un comité de comunicaciones que siempre retroalimentan a la Junta Directiva y a la Dirección, apoyando en estos temas que son sensibles para el fondo. Está la Coordinación Administrativa y de Comunicaciones, el Programa de Donantes y una coordinación técnica que le da monitoreo permanente a los trabajos que se desarrollan en campo. Adelante. Me gustaría tomar un espacio, no tomo mucho tiempo, para un video que tenemos para que ustedes puedan ver el trabajo que estamos haciendo, específicamente un caso de éxito en la restauración ecológica de la microcuenca de Mahomita. Vamos a ver el video entonces. Es un recurso esencial para la vida, pero escaso. Sin agua, ninguna de las actividades domésticas, recreativas o industriales es posible. Con el objetivo de devolver a la naturaleza el 100% del agua que el sistema Coca-Cola utiliza en la elaboración de sus productos terminados, surge el proyecto de reabastecimiento de agua en la microcuenca Mahomita, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal. Mi nombre es Victoria Matías, trabajo con el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF. Esta institución actúa como uno de los organismos implementadores de los proyectos de Fondo Agua Santo Domingo. Aquí donde nos encontramos es donde está situado el proyecto de reabastecimiento de agua de la microcuenca Mahomita. Este proyecto se ha enfocado en reforestación y rehabilitación de cafetales para los comunitarios de esta zona, de manera que podamos asegurar la recarga hídrica de la microcuenca Mahomita. Para hacer realidad esta idea, The Coca-Cola Company y Bepensa Dominicana se ha aliado estratégicamente a The Nature Conservancy y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal CEDAF a través del Fondo Agua Santo Domingo para devolver a la naturaleza cada gota de agua que utilizan para la elaboración de sus productos con la iniciativa del programa Agua por el Futuro. Para República Dominicana, la meta al 2020 es reabastecer más de 560,000 metros cúbicos de agua en las cuencas hídricas de los ríos Nizao,
Jaina y Yaque del Norte, a través de actividades de conservación y restauración en alrededor de 550 hectáreas. Con el proyecto de agua que está ubicado hacia la zona de Calderón, Arroyo Grande, pues hemos visto que ha sido impactante ese proyecto porque tanto ha aumentado en la parte acuífera como también en la reforestación de nuestras comunidades. Las principales actividades incluyen la conservación del bosque nativo, la reforestación de las zonas degradadas, la rehabilitación de los cafetales y los corredores ribereños. Con el proyecto de Agua por el Futuro, en la cuenca de Mahomita, hemos logrado reabastecer un volumen de más de 306.000 metros cúbicos de agua, por medio de la siembra en más de 219 hectáreas. Sí, la producción de agua está muy diferente porque hubo en época que el río estaba seco, el caudal estaba totalmente seco. Y vemos que ha aumentado un 40 o un 50% más de la que tenía. Y entonces lo bueno es que permanece el caudal, porque no se ha vuelto a agostar de ahí para acá por la siembra de árbol, la caficultura y los cuidos de los predios. Los beneficiarios incluyen 140 familias, más de 560 personas, entre los que se encuentran los productores de café y pobladores de las comunidades de Santana y Arroyo Grande del municipio Los Cacaos. Antes había muchísimo café aquí, pero destinadamente llegó un ciclón para el café, que fue lo que he dicho yo, la caficultura, lo que le llaman la roya. Además de la reforestación y la rehabilitación de los cafetales, el proyecto combina un componente de capacitación a la comunidad, a través de la cual la comunidad ha podido aprender a eliminar algunas de las malas prácticas que llevaban, de manera que las acciones que se están realizando en el proyecto se garanticen en el tiempo. El proyecto contempla un componente de formación para crear conciencia de los habitantes de la zona sobre la necesidad de cuidar el entorno de la cuenca. Ya estos comunitarios de esta zona comprenden la importancia de no quemar los predios, comprenden los efectos que tiene la práctica del conoquismo, así como la importancia del agua tanto para su comunidad como para las comunidades aguas abajo, río abajo, como es toda la zona del Gran Santo Domingo. La candela en antes queríamos que era lo mejor que había, no, y era lo más inferior. Sin agua no podemos vivir. Sea parte del fondo de aguas para que haya aguas en el futuro. Conservar el agua es conservar la vida. Gracias, Ámbar. Como ustedes pudieron ver, este es simplemente un caso de éxito. Tenemos intervenciones en muchas cuencas con también éxito. Tenemos éxito, tenemos trabajando proyectos muy interesantes también en la microcuenca del Río Higüero, en las cuencas de Osama Alto. Hay muchísimos casos de éxito que podemos y lo que vamos a seguir teniendo en el futuro. Adelante, por favor, Ámbar. Aquí están las estrategias que como fondo estamos utilizando. Para nosotros la restauración ecológica está orientada a tratar de esa recuperación de estas principales funciones ambientales, de ese ecosistema original que tenía la cuenca, combinada también con acciones productivas que puedan mantener la estabilidad en la fertilidad, en la conservación del suelo y sobre todo el ciclo hidrológico. Esta visión fundamentalista de la restauración busca devolver las condiciones preexistentes en esas comunidades naturales originales incluidas en la diversidad biológica original. Una tercera visión sería el trabajo a nivel de paisaje, en que buscamos desarrollar un paisaje atractivo también para reemplazar otro que no lo es, utilizando sistemas agroforestales o silvopastoriles, el uso combinado de plantas de cultivo de árboles y arbustos o pastizales que varían en secuencia y en temporada y en composición normalmente de especies. Además de que estos sistemas, si están bien diseñados, sus componentes leñosos pueden prestar servicios valiosos, como son la sombra, protección al cultivo contra el viento, el control de la erosión, la reducción de la evapotranspiración, la acumulación de materia orgánica en el suelo, que lo ayuda, pues fija nitrógeno atmosférico en el suelo y en la vegetación y mejora las condiciones del suelo, y también un reciclaje eficiente de nutrientes, con retención e infiltración de agua en el suelo y un hábitat adecuado para especies nativas, al mismo tiempo que se obtienen también productos suplementarios que origina el cultivo o el ganado que se produce en el sitio.
También otras ventajas que podemos encontrar son los sistemas agropastoriles como una esencia en mejorar la conservación del suelo y la reducción de uso de fertilizantes, pero también tenemos capacitaciones y promoción de buenas prácticas agropecuarias, restauración y creación de humedales y gestión de riesgos e incendios. Adelante. Pues como le decía, el Fondo de Agua de Santo Domingo opera en estas cuencas que abastecen todo el Distrito Nacional y nuestro Gran Santo Domingo, como son las cuencas del río Nizao, las cuencas del río Jaina y Osama. Y ahí tenemos varias de las empresas que han estado, de nuestros socios, que tienen proyectos específicos en cada una de estas cuencas señaladas. Adelante. Aquí podemos ver una de las grandes problemáticas. El río Osama, desde que pasa por el poblado de Don Juan, comienza a recibir vertidos de aguas negras y la situación se hace más crítica desde el poblado de San Luis hacia abajo, ya que todas estas aguas servidas de las diferentes urbanizaciones y pobladas en las comunidades en el área son vertidas al río sin recibir ningún tipo de tratamiento. Igual situación ocurre con las aguas servidas del Distrito Nacional, donde gran parte de estas aguas van al río Isabela sin pasar por ningún tratamiento. A esto se le debe agregar que las personas que residen en esas riberas de los ríos no tienen un sistema de recolección adecuado de residuos y utilizan el río como un vertedero, lanzando gran cantidad de desechos a él. De igual modo se puede ver los vertidos de algunas industrias, también lavaderos de autos, mataderos, aguas pluviales, hasta los sanitarios de estas poblaciones van a estos cauces de estos ríos, por lo cual es una gran problemática que se constituyen los residuos sólidos. Y hay que trabajar no solamente en esta restauración en la cuenca alta, sino en el saneamiento más abajo. Adelante. Aquí podemos ver también cómo intervienen, adelante otra vez más una fotográfica de cómo está contaminado también todos los ríos. Adelante podemos ver cómo se ve, cómo se utiliza la tala de árboles y cómo esto disminuye la capacidad de la cuenca, de captación de la cuenca por la deforestación y la erosión. Adelante, por favor. Aquí tenemos lo que consideramos lo que es el índice de escasez de agua de Santo Domingo. Como ustedes pueden ver por la listilla, si hay una contribución constante de Nizao y Jaina, la población de Santo Domingo y el Distrito Nacional y la disponibilidad de agua de la cuenca del río Sama, si se puede asegurar esta producción, observamos que el índice de escasez de agua para la ciudad de Santo Domingo se va a mantener en niveles bajos. Solo así. Adelante. Aquí tenemos lo que nosotros, en un estudio, un diagnóstico que hemos hecho para priorizar nuestras microcuencas. El concepto es los pendientes y el uso de cobertura. Cuando hay una cobertura alta, con el 64% hay agricultura y pasto. En la media de un 32 a un 64% hay malezas, matorrales, café y caña. Y en la baja, bosques latifoliados o de coníferas. Así estamos trabajando en el fondo. En la próxima listilla puedes ver, o podrán ver, adelante, que hay 47 microcuencas que han sido seleccionadas para el diagnóstico. 5 han sido identificadas como de cuencas de alta prioridad, 4 como prioridad media y 2 de prioridad baja, identificada por los colores. Ahí tenemos el Isabela, el Higüero Alto, el Osama Alto y el río Comate, como muy sensibles. Tenemos el río Sabita, el río Boya Alto y el Guanuma, el arroyo Leonora y el Higüero Bajo Medio, y el río Matúa y el arroyo Lebrón ya bajo. Pero todas son intervenidas por el Fondo de Agua de Santo Domingo a través de diferentes proyectos. Adelante. Aquí quería señalar un poco más el apoyo de nuestros socios en las cuencas específicamente, donde tenemos proyectos. Tenemos en la cuenca del río, en la microcuenca del río Sabita, intervención del Grupo CID. En Osama Alta tenemos muchas intervenciones, incluyendo Fundación Popular y Cormidón. Y en el río Higüero tenemos intervenciones muy importantes a través de la Fundación Propagás y el nodo Red América, donde también intervienen varios socios más del Fondo de Agua de Santo Domingo. Adelante. Aquí entonces en las cuencas del río Jaina tenemos intervenciones de AES Dominicana, de Gejaina, con Bepensa y de Coca-Cola Company, donde vieron el video y apoyo de TNC.
en la cuenca del río Mahomita, ahí donde conversábamos que estaba el video anterior, donde pudieron ver el caso de éxito, y también en la cuenca del río Jaina tenemos intervenciones de Marítima Dominicana. Como ustedes pueden ver, todos nuestros socios y aliados son de diferentes áreas del renglón empresarial y productivo de la República Dominicana, pero contribuyendo con un solo norte, la restauración de estas cuencas alimentadoras de agua del Gran Santo Domingo. Adelante. Aquí los beneficios de los sistemas agroforestales que se convierten en fuentes de ingresos para las comunidades que son beneficiadas, tienen una mejor garantía de la conservación de la cuenca y las comunidades se empoderan tanto y son tan interesadas en la implementación que se convierten en los primeros guardianes y supervisores de las actividades que se desarrollan. Adelante. Sí, adelante. Aquí tenemos como muestra las plantitas de cacao que se siembran en la zona. Tienen ya, esas que vieron ustedes, tienen alrededor de 2 años en Osama Alto. Es un proyecto de la Fundación Popular. Nuestra meta acumulada de proyectos al 2025 es la reforestación o la recuperación de 2.000 hectáreas y la producción de 1.5 metros cúbicos de aguas reabastecidos por año para nuestras gran cuencas productoras de Santo Domingo. Adelante. Esto no se hace sin grandes retos a enfrentar, como les estuve conversando, la contaminación por residuos sólidos, que es un problema latente y que tenemos que trabajar entre todos. La educación ambiental, que hay que darle un enfoque a todas esas comunidades para evitar que sigan pues utilizando los ríos de botadero y sobreexplotando su capacidad productiva. El fortalecimiento de la gobernanza a todos los niveles, específicamente a través de los comités de cuenca y de microcuencas. Trabajar en el tema de saneamiento, como habíamos mencionado, no solamente la restauración en la cuenca alta, sino el saneamiento en la cuenca baja, como la experiencia que tenemos con la coalición del río Sama y los trabajos que se están realizando en la cuenca baja del río Sama por el gobierno y otras instituciones privadas. El mejoramiento de las infraestructuras de sistemas sanitarios y toda la infraestructura de conexión de agua y de abastecimiento de agua a través de acueductos comunitarios. Adelante. Con esto llego al final de mi presentación. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. También tenemos una página web para obtener más información. Y por supuesto, aquí en el espacio de preguntas y respuestas estamos más que prestos a responder cualquier inquietud y a invitarlos a que contribuyan, porque se puede hacer no solamente a través de la empresa, sino de manera voluntaria. En nuestra red cualquier persona que esté sensible puede utilizar PayPal para contribuir a esta fiducia, que es la que nos permite desarrollar estos proyectos que no solamente pues ayudan a contribuir en el mejoramiento de estos ecosistemas de agua, sino también, como ustedes pueden ver, un impacto social muy importante, cómo mejora la calidad de vida de esas comunidades beneficiarias a través de mejorar su seguridad alimentaria, por ejemplo, y hasta el acceso que ellas tienen a servicios básicos con lo que antes no contaban. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Excelente presentación. La verdad que es muy interesante conocer este tipo de iniciativas y compartir así igualmente ejemplos de cómo se lleva a cabo este tipo de proyectos en distintos países. Entonces, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Los participantes que no hayan hecho sus preguntas pueden aprovechar y escribirlas por el chat para proceder a contestarlas. Por el momento tenemos una pregunta que dice cómo el ciudadano común aporta al Fondo Agua. Patricia, si pudieras contestar esa pregunta, sería importante conocer cómo el público general y los participantes que estamos aquí podemos apoyar este tipo de iniciativas. Claro que sí. Bueno, primero está lo que yo comenté. En nuestra página web hay un hipervínculo que lleva directamente a PayPal, donde se puede hacer una contribución económica que va a ir directamente a la alimentación de nuestro fideicomiso filantrópico para el desarrollo de las actividades, pero también pueden hacerlo acercándose con nosotros y formar parte de los proyectos. Si quieren ir a verlo, podemos hacer jornadas de reforestación en propiedades también privadas que estén en esta demarcación geográfica.
hay un sinnúmero de posibilidades. Simplemente acercarse a nosotros, nuestras puertas están abiertas y tenemos todo el espacio para que puedan contribuir. Pero desde el punto de vista financiero, con ese hipervínculo a través de PayPal, pueden contribuir hasta con $1. Lo importante es que ustedes sepan que esto va a ir a un fideicomiso y que la junta directiva es quien decide a dónde se van a establecer los proyectos y que hay un criterio de mucha transparencia para que realmente las contribuciones vayan directamente a beneficiar a las comunidades, que son las más importantes. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Considero que también sería interesante si el profesor Guilén o el señor Cartín pudieran compartir de la misma manera cómo las personas en general pudieran aportar a los proyectos de conservación que presentaron anteriormente. Así que si pueden tomar la palabra, se los agradezco. Gracias. Don Federico, más bien quisiera responder usted del proyecto de Naturbanas en particular. Sí, bueno, muchas gracias. Con Ruta Naturbanas, nosotros estamos adscritos, a una red local del Banco de América Central, como yo me uno del BAC, entonces hay una forma de hacer donaciones. De igual forma, somos parte de la red global Global Giving, que es una red curada, no es cualquiera que entra, hay que entrar en competencia. Y ahí podemos aceptar donaciones de cualquier parte del mundo y es una excelente red porque además ofrece muchísima capacitación a diferentes organizaciones y de hecho acaban de terminar la campaña global por el clima y creo que para trasladarlo un poco más al ejercicio de otros países, creo que es una de las cosas que es importante es darle espacio al tercer sector. Muchas veces hablamos de los temas climáticos netamente desde un punto de vista de gobierno y empresa y damos poco espacio, creo que a esa ciudadanía para que creo que hay herramientas e innovaciones enormes. A veces a una escala muy pequeña hay una posibilidad gigante de escalarlos y de darles ese espacio dentro de estas conversaciones, ¿verdad? Y creo que ahí es donde los gobiernos, yo trabajé en Canadá muchos años y teníamos el Toronto Community Fund justamente para apoyar a nuevas innovaciones y era una manera también en que desde gobierno nosotros podíamos generar innovación sin asumir nosotros desde gobierno el riesgo. Y cuando eran exitosos, entonces ya los podíamos incorporar a veces formalmente como el programa de gobierno. Entonces creo que es una de las áreas a donde cualquier país de América Latina debiera estar aplicando, ¿verdad? Generando, digamos, ese espacio para la co-creación y la innovación. Sí, también le estaba diciendo a doña Patricia que en Costa Rica tenemos el canon ambiental. Cuando hacemos plantas de tratamiento y hay un vertido, tenemos que pedir este permiso de vertido en la Dirección de Aguas. Y anualmente se actualiza. Y cada 3 años se renueva. Cuando uno lo actualiza, por un lado, cada año se tienen que entregar 2 o 4 reportes operacionales dependiendo del caudal de cada planta de tratamiento. Pero independientemente de esto, tiene que cumplir con los indicadores, con los índices. Pero independientemente de esto, aún cuando cumple, igual se está vertiendo un DQO, cierta cantidad de materia orgánica, y se tiene que pagar un canon ambiental sobre esa contaminación que se está haciendo, aunque esté dentro de los parámetros de ley. Igualmente se tiene que pagar ese canon. Y dentro de ese mismo reglamento y dentro de esa misma ley, ya dice qué se hace con ese dinero, ¿verdad? Cómo se dispone de ese dinero. Y parte de ese dinero se dispone para proyectos de saneamiento y también para proyectos de educación ambiental. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta
y tener en cuenta cuando se abren esta recepción de proyectos, ya tienen que ser proyectos formales, ¿verdad? No son ideas, son proyectos. Entonces, ya con eso en mente, ya uno puede identificar algunos fondos que están a disposición para este tipo de iniciativas. Yo quería aprovechar, profesor, y comprometerlo, porque creo que hay que sacarle el mayor beneficio a esta sinergia que hemos establecido con la Universidad EARTH. Y ahí me parece que una de estas microcuencas que estamos trabajando en el fondo podría ser un caso de estudio para uno de los estudiantes, no solamente de la universidad, pueden ser hasta inclusive dominicanos, que sabemos que tenemos allá estudiantes dominicanos muy buenos también, para algún proyecto de tesis, por ejemplo. ¿Qué le parece la idea? Yo creo que sería muy interesante y los acercaría un poco más desde el punto, ellos están teniendo una gran información como la esponjita, absorbiendo mucha información desde el punto de vista académico, pero esto podría ser inclusive práctico y realmente ver en terreno, ellos poder ver en manera presencial los beneficios que tienen estos proyectos que estamos realizando en el fondo. Y de hecho, inclusive podrían ayudarnos haciendo alguna pasantía. Se me ocurre que podríamos conversar sobre opciones que pudiéramos tener para acercar aún más los conocimientos y la experiencia que tiene la Universidad EARTH y también inclusive la misma experiencia de Rutas Naturbanas, que me parece que aquí para el río Sama también podemos pensar en algo similar, porque el río Sama está inclusive su desembocadura en el centro de la ciudad, tiene nuestra ciudad colonial justo adyacente, recibe este río en la parte navegable muchísimos cruceros que vienen turísticos. La zona colonial se le está realizando inversiones importantes a futuro. Creo que también es un espacio que se podría utilizar para establecer un mayor contacto con la universidad y ver cómo aprendemos nosotros de la experiencia de ustedes. Sí, sí. De hecho, una estudiante hace 2 años, si mal no recuerdo, Pamela Medger, hizo su tesis, de hecho, con una cuenca de Guatemala, su país. Y bueno, fue sí, un análisis también social bastante interesante. No veo por qué no lo podemos... La podemos traer a República Dominicana ahora entonces, ¿para qué? Claro. Estudiante. O un estudiante de República Dominicana, como bien usted menciona. Así es. Vamos a ver, que creo que hay posibilidades ahí. Pero... Sí, disculpe, claro. si me lo permiten, también para toda la audiencia que nos acompaña, en el chat pueden ver nuestra página web y también ahí pueden ampliar más información sobre nuestra universidad y también si nos quieren apoyar, también hay formas de hacerlo y con eso estarán ustedes también apoyando a un futuro líder de cambio. Gracias por la cuñita, como decimos. Bien, muchas gracias, Marcela. Y gracias a todos por contestar. Tenemos una última pregunta en el chat que dice si existen planes de ordenamiento territorial de tal forma que las actividades sean controladas legalmente. Así que me parece que pueden contestar ambas partes, ya que podría aplicar para todos los casos. Bueno, yo creo que soy de los poquitos planificadores urbanos que hay en el grupo. Obviamente esto puedo responder principalmente por Costa Rica y algunos países de Centroamérica. Dicho sea de paso, Patricia, si en algún momento quiere hablar con Rutas Naturbanas, con todo gusto. De hecho, estamos acompañando a algunas personas tanto en Guatemala como en Honduras y en Ecuador, en Guayaquil puntualmente, y viendo si logramos hacer de Rutas Naturbanas más bien una experiencia latinoamericana. En ese sentido, a ver, los retiros de los ríos, hay ejemplos bien interesantes a donde se están haciendo distinciones en cuanto a la segregación, segregando el retiro del río como para darle un uso aparte, permitiendo ciertos tipos de actividades. Ese es el caso de algunos municipios, tanto en Costa Rica como en otras regiones de Centroamérica. Desconozco puntualmente de República Dominicana,
pero donde se habilitan ciertos usos, sobre todo en zonas urbanas, precisamente con el fin de que tenga un espacio de protección. Ojo, hay que tener mucho cuidado con nada más unificarlo como parque, porque el parque es básicamente una manchita verde en el mapa y usted nada más dice que es parque y se convierte en de un espacio donde siguen sucediendo, pues siguen dándose el tema de residuos sólidos en las orillas, etcétera. Darle una función al espacio es fundamental. De la misma manera, existen, más allá de los planes de ordenamiento territorial, creo que es importantísimo habilitar legislación que ampare la gestión del suelo y que genere mecanismos e incentivos y desincentivos financieros y no financieros para poder hacer ciertos abordajes como el de rutas urbanas o proyectos similares. Y ahí tiene que ver mucho con la gestión del territorio y del suelo con un enfoque de cambio climático. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, transferencia de potencial constructivo? Es decir, que una propiedad que tiene permiso, por ponerlo en un ejercicio sencillo, tiene permiso para irse a 3 pisos de altura, puede, bajo ciertas condiciones o ciertas dotaciones, ya sea de espacio público o de mantenimiento a perpetuidad de un espacio, puede entonces irse a 5 o a 6 pisos. Hay una diversidad de mecanismos de gestión urbana, pero muchos de ellos ahora muy innovadores en cuanto a poder abordar temas de cambio climático dentro de la ciudad, que son una cajita de herramientas distintas a la que podemos encontrar en una cuenca alta o en una cuenca baja, que tienden a ser territorios ya sean naturales, rurales o costeros, ¿verdad? Creo que ahí también el tema de financiamiento de los bonos verdes, incluso de cómo se le bonifica, por ejemplo, se les reduce requisitos de parqueo en la medida en que hayan otro tipo de infraestructuras que permitan a la gente movilizarse desde y hacia el sitio, que pueden también representar ahorros en costos en millones de dólares para un desarrollo inmobiliario. Entonces, creo que trabajar más de la mano con las desarrolladoras inmobiliarias para generar los incentivos para que ciertos comportamientos se den, es una de las áreas en las que creo que necesitamos profundizar. Ahí diría, tal vez, nada más como Colombia me parece que ha hecho esfuerzos importantes en herramientas de gestión del suelo, no tanto de cambio climático, pero que sí son aplicables para ellos. Y yo podría agregar, desde el punto de vista de la República Dominicana, que actualmente está en el Congreso Nacional el proyecto de ley de ordenamiento territorial que estamos trabajando, a pesar de que se ha trabajado mucho a través de las instancias de planificación del gobierno, todo lo que tiene que ver con la planificación territorial y la gestión de cada uno de los sistemas que intervienen en el ordenamiento. No es menos cierto que está pendiente de aprobación esa ley. Yo sé que este Congreso está haciendo esfuerzos para aprobarlo. Eso va a definir no solamente las reglas del juego, como planteaba, sino también los roles de cada uno de los órganos o de las aristas que intervienen en esta gran planificación territorial. Y con la definición de las reglas de juego y de los roles, pues la implementación es mucho más amplia y el cumplimiento también. Entonces, esperamos que inclusive esta ley ha sido llevada a comisión. He visto que todos los sectores, no solamente los empresariales, sino de la vida de la República Dominicana, están invitados a contribuir. Creo que cuando sea finalmente promulgada va a ser una ley de consenso y que va a definir, nos va a esclarecer mucho más el panorama en términos de gestión de diferentes ecosistemas y de la misma planificación urbana, del crecimiento de las ciudades, cómo esto se va a definir en sinergia o vamos a decir en coherencia con los espacios verdes y con los ecosistemas que tenemos también alrededor de nuestras grandes ciudades. Sí, bueno, y en el caso de Costa Rica, los planes de ordenamiento también se ven a nivel de municipalidad. Todavía hay algunos problemas con eso. Todavía hay algunas municipalidades que no los tienen y que están todavía luchando con varios involucrados. Pero bueno, también tenemos leyes que, como bien mencionaba don Federico, tenemos retiros con el río, pero no solo tenemos que proteger estos retiros, también tenemos que asegurar que, por ejemplo, el alcantarillado pluvial esté sirviendo
sea, y no solo, y lo mencioné lo mencioné en mi pequeña intervención, que no sea algo de la vieja escuela, ¿verdad? O el viejo pensamiento de ingeniería civil, sino además anexarle este pensamiento de manejo integral de cuencas, ¿verdad? Y más bien que no sea nada más dirigir el agua al río, sino también tratar esta agua. Y también, como mencionó Federico, que esta agua vaya al río, no de un solo, sino más bien intentar que vaya poco a poco para que no haga un pico de caudal que afecte después río abajo. Entonces, todo esto sí, está generando cambios y es importante que se genere no solo a nivel de municipalidad o no solo a nivel de país, sino también que se genere bottom up, ¿verdad? Que se genere desde grupos locales y empoderar estos grupos que son al final los que utilizan estos recursos también y los que están más los que tienen esta interacción con el río. Bien, muchísimas gracias, señor Guilén. Sí. Quería, perdón, agregar una pequeña cosita. Ahora que estaba hablando Luis Eduardo, nada más recordé una pequeña elemento. Creo que muchas veces en América Latina nos enfocamos demasiado en los planes de ordenamiento territorial, que como bien decía Luis Eduardo, son básicamente lo que hacen es regular el entorno. Es decir, establecen reglas, pero no necesariamente nos ofrecen un destino. Y creo que en ese sentido los planes maestros comprensivos o los planes de desarrollo parcial o secundarios, como se le llaman diferentes latitudes, presentan la oportunidad de visualizar cómo debe ser el futuro y a partir de él también generar una red hacia la cual trabajar. Creo que muchas veces estamos tan enfocados en limitar ciertos comportamientos que no estamos generando las condiciones para promover otros comportamientos. Y ahí es donde más allá del plan de ordenamiento territorial debiera estar en función de un destino, ¿verdad? Si no, lo que hacemos es nada más establecemos las reglas del juego, pero estamos estableciendo excelentes reglas para llegar a un pésimo lugar. Y creo que en ese sentido, parte de lo que estamos haciendo en Rutas Naturbanas, de lo que se está haciendo muy bien en Colombia, con los planes parciales y lo que de hecho ustedes tienen, creo que un excelente referente en República Dominicana con el manejo del centro histórico, fue justamente poder generar una visión hacia la cual trabajar y entonces se logró empatar a diferentes tipos de inversionistas públicos y privados y de colectivos ciudadanos para trabajar hacia ello. Entonces creo que ahí desde la función de la planificación no debe equipararse a la función del ordenamiento, son cosas distintas, complementarias e importantes, pero es fundamental tener esa vista a 30 años, la claridad de las prioridades, la secuencia de las acciones, para que las herramientas financieras de gestión de suelo y las limitaciones que se imponen al territorio estén acompañando en esa dirección. Perdón que le atravesé el caballo, como decimos en Costa Rica, pero sí me parecía que era importante acompañar eso adicional. Sí, claro, no, excelente aporte. La verdad es que con todas sus respuestas queda bastante claro el rol de estos mecanismos en lo que es la regulación en cuanto a proyectos de conservación como los que han presentado. De momento no tenemos más preguntas, así que con esa intervención ya estaríamos finalizando esta sesión. La verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes por esas presentaciones tan interesantes y con informaciones tan valiosas que nos permiten comparar diferentes tipos de iniciativas que buscan el mismo objetivo de conservar este recurso tan valioso para nosotros como lo es el agua. Y también estamos muy agradecidos con todos los asistentes por su participación y los motivamos a todos a que sigan participando en actividades como esta, mostrando interés y buscando la manera en la que puedan aportar en iniciativas de conservación y de fomentar cada día lo que es el uso consciente de un recurso tan vital para nosotros como es el agua. Así que muchísimas gracias a todos y pasen buenas tardes. Ámbar, pues agradecer a todos, muchísimas gracias a Ecored también por haber... Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Muchísimas Patricia. gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, gracias.